Vamos a resolver el primer ejercicio del segundo ejercitario del Laboratorio de Estadística 2026. Los siguientes datos muestran las edades de 36 jugadores de fútbol. Tenemos todos nuestros datos aquí en esta columna. Elaborar una de las frecuencias agrupadas. Nos pide mostrar los límites de clase, fronteras, marca de clase, frecuencia absoluta, acumulada, relativa, relativa porcentual. Luego nos pide representar con un histograma un polígono de frecuencias, hallar la media mediana moda. Lo primero que tenemos que hacer es explorar nuestros datos. Como acá no nos dice en cuántas clases quiere que dividamos, podemos utilizar esta fórmula empírica que nos ayuda a tener una idea de la cantidad de intervalos en los que podemos dividir. 1 más 3,33 por logaritmo natural, logaritmo base 10 de n. Vamos a ver entonces cuántos datos tenemos. Sabemos que son 36, pero para verificar y ver que todo esté correcto aquí, que todo sea número, que esté contando todo, 36. Vamos a calcular entonces esto. 1 más 3,33. En realidad no es lo ideal que estemos metiendo así. Sería mejor tener aquí los números auxiliares. Es igual a esto más esto por logaritmo base 10 de la cantidad de datos que tenemos. Y nos dice 6,18. Entonces, esto va a ser intervalos estimados. Y aquí sí, realmente la cantidad de intervalos que vamos a usar. Y vamos a elegir 6. Ahora, para ver la anchura, tenemos que dividir el rango entre la cantidad de intervalos. Para eso necesitamos el máximo de nuestros datos y el mínimo. Nuestro rango es el máximo menos el mínimo. 26. Si dividimos 26 sobre la cantidad de intervalos, vamos a ver que tenemos un 4, algo. Entonces podemos elegir 5 como nuestra anchura. Vamos aquí también a poner anchura estimada y aquí 5. Podríamos haber usado aquí un redondear. Voy a introducir esto manual porque son celdas auxiliares para mí. Tenemos que tener en cuenta para nuestro límite inferior que nuestro límite inferior sea menor a nuestro mínimo y que nuestro límite superior sea mayor a nuestro máximo. Puede no ocurrir necesariamente eso en los límites, pero debe ocurrir necesariamente en las fronteras, que son los límites reales. Tenemos aquí como mínimo 19. Podríamos empezar en 19 y sabemos que, vamos a crear aquí nuestro auxiliar. Si nosotros queremos configurar esto de forma que todos los límites sean enteros y que el salto entre uno y otro sea de una unidad, tenemos este 0,5 que nos ayuda a encontrar las fronteras. Entonces, si esta clase fuera de 19 a 24 y la siguiente empieza en 25, eso significa que en realidad esta clase es de 18,5 a 24,5 y que la siguiente empieza en 24,5. Y considerando que nuestros valores son todos enteros, no vamos a tener ningún problema en dónde ubicar esos con los decimales. Entonces aquí realmente estaríamos, si nosotros hacemos la resta entre 24 y 19, aquí tenemos 5, que es nuestra anchura. Pero la anchura no se calcula entre los límites, se calcula entre las fronteras. Entonces esto nos estaría dando una anchura de 6. Yo en realidad tengo que considerar eso acá en mis fronteras. Esto va a ser el límite inferior menos este 0,5. Vamos a anclar apretando función F4 o F4 dependiendo de sus computadoras. Y esto sí es igual a la frontera inferior más una anchura. Y ahí podemos ver justamente que para que esto esté acorde, esto debería ser 23. Esta sí es una clase de anchura 5, porque las fronteras, que son los límites reales, empiezan un poquito antes, terminan un poquito después, y su diferencia es 5, que es nuestra anchura.
Para tener esto formulado, lo que vamos a hacer es decir que el límite superior es siempre esto menos nuestra corrección de aquí, anclada. Sabemos que la frontera inferior de una clase es igual a la frontera superior de la clase anterior. Entonces esto se repite así, y esto siempre va a ser esta más una anchura, ya que nosotros queremos trabajar con anchuras iguales. Entonces esta anchura tenemos que anclar también antes de estirar. Esto ya vamos a poder estirar para abajo, esto vamos a poder estirar para abajo, y vemos que nosotros dijimos que vamos a trabajar con 6 intervalos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y este que es 48,5 de sobra contiene a este 45 que es el más alto. Entonces yo podría empezar con el límite inferior un poco más bajo también. Podría empezar en 18. Este sigue conteniendo nuestro límite máximo. Yo podría empezar en 17 tal vez. Este también sigue conteniendo nuestro límite máximo. Entonces cualquiera de estas tres opciones sería una tabla que podemos trabajar nosotros sin problema. Yo voy a elegir entonces, ya que este es 1,5 más que el valor más alto y este es 1,5 menos que el valor más alto, empezar en 17. Vamos a completar todos nuestros límites. Y en este caso lo que vamos a poner es que es la frontera menos, después el más, el 0,5 que tenemos aquí, anclado. Y ahí podemos ver que todos nuestros límites empiezan un poquito después que la frontera inferior y terminan un poquito antes que la frontera superior. Entonces esto contiene esto. Vamos a calcular nuestras marcas de clase. La marca de clase es el promedio, puede ser tanto entre los límites como entre las fronteras, nos va a dar lo mismo. Las frecuencias absolutas. Vamos a utilizar la función frecuencia. Vamos a seleccionar todo el rango en el que nosotros queremos desplegar los resultados. Vamos a escribir frecuencia, seleccionar nuestros datos que están en la columna A, punto y coma para pasar al siguiente argumento y seleccionamos todas nuestras fronteras superiores. Cerramos paréntesis y le damos control shift enter para que despliegue nuestros resultados. Entonces podemos fijarnos si nosotros esto ordenamos de menor a mayor. Ya está ordenado, solo para ver qué tal entre 17, 21 y 1. De 22 a 26 tenemos estos 5, de 27 a 31 tenemos estos 11, de 32 a 36 tenemos estos 10, de 37 a 41 tenemos que tener 7 y por último los últimos 2. Muy bien. Aquí como todo está formulado, yo incluso después de armar toda mi tabla podría cambiar este y toda la tabla se actualizaría de una. Para la frecuencia acumulada, lo que hacíamos era la suma y escribíamos esto de forma conveniente para que yo pueda siempre anclar el inicio de la suma y permitir que el resto se vaya desplazando. Hacemos doble clic y acá verificamos que tenemos 36, aquí también tenemos 36. Podríamos agregar la fila de los totales también para verificar siempre. La frecuencia relativa porcentual, y después también podemos hacer la acumulada relativa y la acumulada relativa porcentual. Entonces, para la relativa recordamos que es la absoluta sobre el total que tengo aquí, si tenía la suma total que voy a tener aquí, voy a utilizar esta de forma auxiliar. Si todo está bien, tiene que sumar 1, puedo verificarlo aquí. Para la relativa porcentual, yo siempre repito esta y coloco aquí el porcentaje en el formato. Para la acumulada relativa, puedo acumular así como dice esto, pero para la relativa puedo poner suma, así, pero anclando siempre el origen, de forma que yo me desplace
y vaya acumulando uno, el otro y el otro. Estas que son porcentuales podemos agregarle más decimales si queremos. Aquí repetimos hacemos que sea porcentual, agregamos más decimales. Si todo está bien, siempre termina acumulando el último. Aquí Excel me da una advertencia, pero solo porque le parece extraña la forma en la que estoy trabajando. Si yo cambio el orden, así que coloco primero, si llevo la acumulada hasta aquí, ahí ya no le va a parecer extraño. Tenemos todas las absolutas y todas las acumuladas. ¿Qué más nos pide este problema? Representar gráficamente con un histograma y un polígono. Entonces vamos a hacer eso en el mismo gráfico. Vamos a seleccionar nuestra marca de clase. En este caso no nos habla del polígono de frecuencias acumuladas, sino del polígono de frecuencias que acompaña el histograma. Vamos a seleccionar nuestra marca de clase, nuestras frecuencias absolutas. Vamos a seleccionar así. Insertar gráfico recomendado. Y podemos hacer que introduzca esto. A este le podemos agregar nuevamente otro dato, otra serie de datos. Vamos a hacer clic derecho, seleccionar datos y aquí le damos agregar nombre de la serie, le voy a poner P de polígono. Para los valores de la serie vamos a volver a seleccionar los valores de nuestra frecuencia absoluta. Vamos a dar a aceptar y ahora nos muestra como apilado, pero lo que yo quiero es en realidad, aquí tengo que corregir que empiece desde aquí, y lo que yo quiero es cambiar tipo de gráfico y pedir justamente en este gráfico combinado que uno de ellos sea en formato de línea, de esta forma, y este es nuestro polígono de frecuencias. Si nosotros queremos que esto corte el eje X, y ya que estamos trabajando con clases de igual anchura, lo que podemos hacer es agregar una clase anterior y una clase siguiente cuyas frecuencias sean 0. ¿Y cómo vamos a seguir la marca de clase? Vamos a seguir la simetría que tenemos aquí. Si nos damos cuenta, cada marca de clase difiere de la anterior en una anchura. Más 5, más 5, más 5, más 5. Entonces a esta última le vamos a sumar una anchura. Y a la anterior vamos a tomar esta última menos una anchura. Y ahí nuestros datos vamos a tener que estirar para arriba para que seleccionen todo correctamente. Y ahí tenemos nuestro histograma, bueno, casi. Vamos a ajustar, darle formato a la serie de datos, va a pasar este ancho a 0 para que cada clase empiece y termine donde están la frontera inferior y superior. Pero para que se vea un poquito mejor, le cambio el contorno blanco. Ahora tenemos todo nuestro histograma y su polígono de frecuencias. Podemos agregarle también las etiquetas de datos o agregarle un título para dar más información en este gráfico. Si nos pedía el polígono de frecuencias acumuladas, lo que teníamos que hacer era trabajar con nuestra frontera superior. Aquí también nos conviene tener esa primera clase con frecuencia 0. Entonces podemos usar estas acumuladas relativas porcentual, darle su frecuencia 0. Y para la frontera anterior, sabemos que tiene que ser igual a esta. La frontera superior de la clase anterior igual a la frontera inferior de la clase siguiente. Entonces son estos los datos que seleccionaríamos para graficar nuestro polígono de frecuencias acumuladas de esta forma. Y este nos da las edades de los futbolistas. Podemos decir que 94% de ellos tiene hasta 41 años o menos. Etiquetas de datos.
aquí podemos ajustar también el formato del eje, que empiece en 15. Ahí, como para ver un poco más la zona de interés de nuestros datos. Vamos a dejar este gráfico por acá. ¿Qué más nos pide nuestro ejercicio entonces? Hallar la media, la mediana y la moda. Bueno, en este caso vamos a hallar dos veces. Vamos a hallar la media, mediana y moda para los datos sueltos, que son nuestros datos originales que están aquí. Y también vamos a hallar para los datos agrupados como si fuera que esta es la única información que tenemos disponible. Ahí con estas fórmulas que aprendimos en las clases teóricas y nos vamos a dar cuenta, vamos a poder comprobar que no vamos a tener exactamente el mismo resultado justamente por la información que se pierde cuando nosotros solamente contamos con los datos agrupados. Así que vamos a calcular el promedio de nuestra columna A, mediana de nuestra columna A, y para la moda de nuestra columna A, recordamos que moda puede haber varias, entonces podemos seleccionar un pequeño intervalo y usar la función moda varios, ver qué nos devuelve, con Ctrl Shift Enter, nos devuelve dos valores. O sea, tenemos dos valores con la misma frecuencia máxima. Aquí nos da esto porque encontró solamente dos y ya no pudo completar aquí el rango que seleccionamos inicialmente. Para dejar más ordenado voy a hacer de nuevo con directamente esos dos espacios. Ahora, calculemos entonces nuestra media. ¿Cómo yo calculo la media cuando tengo datos agrupados? Tengo que hacer cada marca de clase por su frecuencia sobre la sumatoria de las frecuencias. Entonces a mí me resultaría conveniente agregar aquí una columna que sea frecuencia por marca de clase, donde voy a calcular marca de clase por frecuencia absoluta. Para cada una de las clases, yo estoy haciendo una sola vez, puedo calcular, estirando la fórmula me hace de una, y aquí lo que puedo hacer es colocar una autosuma para que me devuelva justamente el resultado de esta sumatoria de acá arriba. Lo último que me falta para obtener el promedio es dividir entre efectivamente la cantidad total de registros, que es 36. Entonces aquí puedo formular esto sobre donde tengo 36, tengo aquí. Y tengo una media que es un poco más alta, 32,19. Para calcular la mediana tengo esta fórmula. ¿Qué tengo que hacer primero para poder calcular la mediana? Tengo que buscar cuál es la clase que contiene la mediana, es decir, que contiene el 50% de mis datos. Si yo tengo 36 datos, yo sé que la mitad es 18. Entonces tengo que buscar en las frecuencias acumuladas dónde se acumula 18. Veo que acá hay uno solo, acá estamos cerca, pero todavía no acumulamos 18, entonces es esta la clase mediana. Clase mediana. Clase mediana. Entonces todo lo que yo saqué de esta fórmula hago en función de esta clase. Límite inferior, pero es el límite real. No, este límite es la frontera. Ese es el elemento que tenemos aquí en nuestra fórmula. Más, acá dentro de paréntesis tenemos la cantidad que es la mitad de nuestros datos, n sobre 2, menos la sumatoria de frecuencias de la clase anterior a la clase mediana, que es la acumulada de la clase anterior, o la suma de todas estas, sobre la frecuencia absoluta de la clase mediana, que es esta, por la anchura. Entonces, ¿cuáles son los datos que voy a utilizar? Mi frontera inferior, la frecuencia absoluta de la clase mediana, la acumulada de la clase anterior y la anchura. Estos y el 36 sobre 2, ¿verdad? Son todos los elementos que yo necesito para poder calcular mi mediana. Entonces en este espacio voy a hacer esa fórmula. Voy a empezar con la anchura, en el orden que quieran, ¿verdad? Vamos a empezar con la frontera real, límite real inferior de la clase mediana, más, entre paréntesis. Aquí puedo colocar ya la anchura por
y ahí abro un paréntesis. Tengo que tener 36 sobre 2, voy a traducir esa a mano, menos la sumatoria de frecuencias anteriores sobre la frecuencia absoluta de la clase mediana, y cierro en paréntesis. Y obtengo que la mediana es 32. Nos fijamos, exacto. Coincide con nuestra mediana de los datos sueltos. Y por último, la moda. En este caso, la moda va a ser única, se va a ser distinto a este resultado. Para la moda tenemos que buscar cuál es la clase modal, que es la clase con la frecuencia absoluta más alta. Y ahí podemos ver que es esta, la anterior a la clase mediana. ¿Qué son los elementos que tenemos aquí? La frontera, límite real inferior de la clase modal. Delta sub 1 es el excedente de frecuencia que hay entre la clase modal y la clase anterior, o sea, este menos esto. Y delta sub 2 es este menos esto. Entonces, de algún lado podemos calcular eso de forma a que se nos simplifique después el cálculo de la moda. Voy a colocar aquí, pero ya ustedes ven cómo les conviene más. Entonces voy a hacer el cálculo de 11 menos 5. Y aquí va a ser 11 menos 10. Entonces en la fórmula voy a tener el límite inferior de la clase modal, límite real siempre, recordamos eso, más la anchura por, nuestro paréntesis. Arriba tenemos delta sub 1 dividido la suma de delta sub 1 más delta sub 2. Cerramos paréntesis y obtenemos que nuestra moda es 30,78. Entonces ahí también encontramos esa diferencia, porque nosotros al trabajar con datos agrupados y no tener acceso a los datos originales, perdemos la información de esos datos reales. Pero podemos utilizar estas fórmulas aproximadas que son bastante útiles igual para ver la tendencia central de nuestros datos. Algo que mencionamos anteriormente que les quería mostrar es que si nosotros tenemos todo formulado, nosotros aquí podemos cambiar el origen de nuestra primera clase y todo debería actualizarse automáticamente. Si yo no empiezo en 17, sino que empiezo en 18, se actualizan todos nuestros cálculos, se actualizan nuestros gráficos, se actualizan nuestras frecuencias. Si yo empiezo en 19, como que ves el resuelto que está cargado en el aula, también todo va a actualizarse de esa forma. Esas son las ventajas de tener todo formulado en nuestro Excel. Que sí puede llegar a cambiar aquí, porque son cosas que nosotros hicimos manualmente. La clase modal y la clase mediana. Entonces eso sí tendríamos que verificar. Acá podemos ver que nuestra clase mediana cambiaría. Antes era esta, donde encontrábamos el dato 18, ahora es 23. Luego la clase modal, que es la que tiene mayor frecuencia absoluta, también cambia. Esta en este caso es 11. Si fuera 18, ahí nuestra clase mediana se vuelve esta y nuestra clase modal coincide con nuestra clase mediana. Entonces son casos que, por supuesto, como nosotros elegimos a mano cuál era, vamos a tener que mirar con más detalle si es que realizamos un cambio aquí. Pero cualquiera de esas tres tablas podría ser la que nosotros elegimos para agrupar nuestros datos. Hay formas de hacer esto un poco más automatizado, pero ya es algo que no vamos a profundizar tanto porque no suma tanto al análisis estadístico, sino que ya es una forma más de hacer truquitos en nuestro Excel. Con eso termina este ejercicio.